Bien, ¿cómo están, estimados alumnos? Vamos a empezar con una de las clases virtuales que vamos a continuar con el avance de materia, el cual nos quedamos en lo que se definía como lo que es el potencial eléctrico. Por lo tanto, vamos a empezar a definir lo que es el potencial eléctrico a partir de conceptos que ya conocemos, que son respecto a lo que es trabajo y energía. Pues vamos a decir lo siguiente, que si tenemos una carga Q como fuente, la cual produce líneas de campo eléctrico saliendo de esta carga, y nosotros requerimos mover una carga Q desde un punto dentro de este campo eléctrico. Entonces lo que vamos a hacer es que queremos mover una carga Q, ¿sí?, colocada en este punto, desde un punto A hasta un punto B. Pues vamos a partir del concepto de lo que es energía o trabajo. Sabemos que el trabajo está definido como la integral de la fuerza aplicada para mover esta partícula por diferencial de longitud. Entonces, a partir de esto, vamos a empezar a definir el concepto de lo que es, primero, diferencia de potencial, y luego empezaremos a dar el concepto de potencial eléctrico. Entonces, a partir del concepto de lo que es trabajo, sabemos que trabajo es el producto escalar de fuerza por diferencial de longitud, siendo esta magnitud también un escalar. Pero vamos a decir que el trabajo realizado va a ser a menos la variación de energía potencial. Por lo tanto, al definir esto, estamos diciendo que el trabajo varía en forma inversa a lo que es la variación de energía potencial. Recordemos que si tenemos una pelota, cualquiera sea esta, se encuentra bajo el campo gravitacional, ¿sí? Además, si tenemos un nivel de referencia, pues sabemos que la energía almacenada va a ser masa, gravedad por altura, y a medida que nosotros bajemos esta altura h, pues lo que vamos a obtener es que la energía potencial en este punto se hace cero. Imaginemos que acá tenemos la energía del campo gravitacional. Pues fíjense, la partícula, debido a esa masa m y teniendo un peso, baja hacia abajo, teniendo a un nivel de referencia con energía potencial cero. Lo mismo va a suceder en este caso de esta partícula Q, donde vamos a obtener un pequeño diferencial de longitud, y veamos que el campo eléctrico está saliendo en forma radial formando un ángulo θ entre lo que es el diferencial de longitud y lo que es el campo eléctrico. Por lo tanto, recordemos que la fuerza eléctrica por la ley de Coulomb está dada a la constante de Coulomb multiplicado la carga fuente Q multiplicado por Q por la distancia elevado al cuadrado por un vector unitario R, que nos indica el sentido en el cual está dirigida dicha fuerza. Considerando que ambas cargas en este caso son positivas, pues vamos a tener una fuerza que está distribuida de esta manera. Por lo tanto, vamos a concluir que si tenemos un trabajo que vamos a denominar como variación de energía, pues vamos a decir que, recordemos que a partir de campo eléctrico tenemos que la fuerza de campo eléctrico es igual al producto de la carga multiplicado por el campo. De acá, pues fíjense, reemplazando esto en esta ecuación y reemplazando que el trabajo varía en forma negativa a la trayectoria que se está colocando, y considerando que la componente del campo eléctrico justamente en la dirección del diferencial de longitud, concluimos lo siguiente. Vamos a decir que la variación de energía, esta variación de energía, en este caso, reemplazando por trabajo y por la
fuerza de campo eléctrico que está dada por esta ecuación, tenemos que va a ser a la integral a lo largo de una trayectoria C, a lo largo de esta trayectoria, va a ser igual a la carga Q a menos, debido a esta variación, menos Q multiplicado por el campo eléctrico, y esto multiplicado por un diferencial de longitud. Por lo que, a partir de esta definición, vamos a llegar a la siguiente conclusión, que la variación de energía potencial, en este caso, va a ser a menos Q, ¿sí?, la integral del campo escalar diferencial de longitud. Fíjense que a partir de la definición de trabajo, vamos a definir que la variación de energía potencial está definida como a menos la carga Q, la cual se debe mover por esta trayectoria de A a B. Entonces colocamos desde A hasta B del producto escalar del campo diferencial de longitud. Significa que a partir de este concepto vamos a llegar a definir lo que es la variación de la diferencia de potencial, que vamos a definir como la variación de la energía potencial sobre esta carga Q que necesitamos mover dentro de este campo eléctrico. Por lo tanto, si hacemos esto, reemplazamos este Q acá, que la variación de energía sobre Q va a ser igual a menos la integral desde la trayectoria de A a B del campo escalar diferencial de longitud. Con lo cual vamos a definir un nuevo concepto, el cual se define que la diferencia de potencial delta V va a ser igual, en este caso, a la variación de energía potencial sobre una carga de prueba Q. La magnitud de la diferencia de potencial, en este caso, va a ser igual a lo siguiente. Tenemos que la energía, el cambio de energía potencial está dada en Joule, Joule sobre Coulomb. Definimos una nueva magnitud que vamos a denominar Volt. Por lo tanto, definimos en concreto que la diferencia de potencial delta V, que va a ser a B sub V menos B sub A, esto va a ser igual a menos la integral desde A hasta B del campo producto escalar diferencial de longitud. Considerando de esta manera, y cuya magnitud es el volt, considerando de esta manera la definición a partir del trabajo necesario de mover una carga dentro de un campo magnético, definimos que la diferencia de potencial es igual al campo por diferencial de longitud. ¿Por qué definimos diferencia de potencial? Por ejemplo, ¿y dónde está ese potencial? Vamos a hablar que existen, por ejemplo, este tipo de baterías, las cuales tienen una polaridad en corriente continua, una polaridad negativa, y tenemos una polaridad positiva. Por lo tanto, hablamos de una diferencia de potencial. Lo mismo sucede si tenemos una pila, siempre se van a fijar una de 1.5 volts, lo que significa que tenemos una diferencia de potencial de polaridad negativa y polaridad positiva. Por lo tanto, esta diferencia de potencial en realidad nos sirve para poder mover una carga dentro de un campo eléctrico. Significa la fuerza necesaria para mover esta carga dentro de un campo. Por lo tanto, pero nuestro título es potencial eléctrico. Pero entonces aquí estamos hablando de una diferencia de potencial. ¿Eso qué significa? Significa que la fuente que necesita mover una partícula dentro de un campo la vamos a definir como diferencia de potencial menos el campo escalar diferencial de longitud. Eso significa que el campo se proyecta sobre la trayectoria de A a B colocando el diferencial. El campo significa que esta ecuación es la proyección del campo a lo largo de la trayectoria de esa carga.
Por lo tanto, estamos hablando de diferencia de potencial, pero el título del capítulo es potencial eléctrico. Bueno, entonces, para definir el potencial eléctrico, lo único que vamos a hacer es la siguiente consideración. Cuando hablamos de diferencia de potencial en corriente continua, estamos hablando de una polaridad negativa y una polaridad positiva. Diferencia de potencial. Ahora, en corriente alterna, en nuestros tomacorrientes, pues tenemos 220 voltios, obvio. Ahora, la pregunta, ¿de dónde llega esos 220 voltios a nuestro tomacorrientes? Pues, simplemente, lo único que vamos a hacer, en este caso, tenemos un tomacorrientes, ¿sí? Lo enchufamos y tenemos acá una diferencia de potencial de 220 voltios. Entonces, esa diferencia de potencial, pues está en corriente alterna. Definimos dos tipos de corriente, una que es corriente alterna y otra que es corriente continua. La pregunta, estoy hablando de diferencia de potencial. ¿De dónde llega la diferencia de potencial a este tomacorrientes, que es 220 voltios, pero en corriente alterna? Pues en este caso, esta diferencia de potencial es transmitida desde los puntos de generación hasta nuestro tomacorrientes. La trayectoria que debe realizar el potencial eléctrico para llegar hasta nuestros domicilios, pues es una trayectoria larga. Suponiendo que tenemos un sistema de generación, ¿sí? Este sistema de generación tiene, esto se encuentra a distancias muy alejadas para nuestra ciudad. Tenemos un sistema de generación en Songo, que es de Cochabamba más allí. Tenemos otro sistema de generación que está en Choquetanga, esto es de La Paz, de Mina Caracoles más abajo. Pues fíjense, las distancias que debe transmitirse este potencial eléctrico, pues son largas. Songo se encuentra por lo menos de Cochabamba a unos 70-80 kilómetros y Cochabamba-Oruro son 200 kilómetros. La longitud que debe recorrer esa carga o este potencial eléctrico para llegar a nuestro domicilio a partir del sistema de generación, donde tenemos unos 4 kilovolts de generación, esta ingresa a una subestación elevadora, ¿sí? Una subestación elevadora, la cual este potencial eléctrico generado por nuestros sistemas de generación de energía eléctrica, que son por turbinas hidroeléctricas, pues se sube mediante esta subestación la tensión a 115/220 kilovolts. Estamos hablando de potencial eléctrico. Pues esto es subida a este nivel de tensión justamente para trasladar distancias largas. Entonces, a partir de esta expresión, tenemos que estamos hablando que nuestra energía va a viajar, o nuestro potencial eléctrico va a viajar distancias muy lejanas, la cual llega hasta dos subestaciones que tenemos acá en la ciudad de Oruro. Pues tenemos subestaciones ahora reductoras, las cuales en la ciudad de Oruro, este potencial eléctrico es rebajado de 115 de 220 kilovoltios a 6.9 kilovoltios. Este nivel de potencial eléctrico está transmitido por toda la ciudad de Oruro. Por lo tanto, si nos fijamos y subimos nuestra vista a la parte de arriba en una de las calles, vamos a ver tres conductores en la parte superior de un poste, donde el cual estos tres conductores están llevando un potencial eléctrico de 6.9 kilovoltios. Esto está transmitido en media tensión en toda la ciudad. Y a partir de esto, si se fijan en las calles, tenemos en los postes unos turrilitos
que son transformadores que convierten este potencial eléctrico en un potencial eléctrico que va a ser útil para que nosotros podamos utilizar, porque a este potencial eléctrico no podemos enchufar nuestros dispositivos eléctricos electrónicos. Por lo tanto, esto todavía ingresa a un sistema o a un transformador que se encuentra en los postes de energía eléctrica, y este potencial eléctrico es convertida a 220, 380 voltios, dependiendo de que tengamos un potencial eléctrico industrial, 380 voltios, y domiciliario, sistema trifásico, 220 voltios. Entonces, el potencial eléctrico ha tenido que viajar mediante cambios electromagnéticos acá, con aislación, de elevar el potencial, bajar el potencial hasta llegar a nuestros domicilios y tener los 220 voltios en corriente alterna. Ojo que toda esta transmisión está transmitida, o este potencial eléctrico, en corriente alterna. Entonces, diferencia de potencial. Estamos diciendo que el potencial eléctrico es al producto escalar del campo por diferencial de longitud. Significa que el potencial eléctrico ha tenido que viajar una distancia donde no la podemos calcular. Por lo tanto, el potencial eléctrico en un punto P vamos a definir como la integral desde el infinito hasta el punto A del campo escalar diferencial de longitud. Entonces, fíjense, si estamos hablando de diferencia de potencial, estamos diciendo que el punto de generación está en el infinito. Por lo tanto, este potencial eléctrico, dada en voltios o volts, pues viaja desde el infinito hasta nuestro punto en corriente alterna, y en corriente continua va a depender del tipo de batería que tengamos como suministro de diferencia de potencial. Por lo tanto, vamos a dejar para un capítulo posterior el hecho de poder calcular este potencial eléctrico, ¿sí?, como tal. Como concepto, hasta este punto, quedamos que la diferencia de potencial, ojo, esta es diferencia de potencial, viene definida como menos el campo eléctrico por diferencial de longitud, indicando que este menos es la proyección, sabiendo que la variación de energía siempre va a ser negativa, como en el ejemplo de caída libre. Hasta este punto terminamos nuestra primera sesión, continuamos con un ejemplo.